Hola, bienvenidos todos a este episodio de Innova Salud. En Innova Salud estamos invitando a profesionales de la salud, a expertos y también a líderes de organizaciones de pacientes a que compartan sus experiencias y nos cuenten un poco más allá del trabajo que hacen. Hoy tengo el privilegio de contar con una persona súper especial para mí, pero antes de decirles quién es esa persona, quiero invitarlos a todos a que se suscriban al canal, a que compartan el episodio, a que le den like y también comenten, porque, bueno, y conecten también, porque es la única forma en que nosotros podemos seguir generando contenido, un contenido que consideramos de supremo valor para todos ustedes y pues bueno, eso nos ayuda muchísimo para poder gestionarlo. Como les mencionaba antes, esta persona es súper especial, no solamente para mí, sino para la región latinoamericana. Ella es Dina Grajales. Dina es una paciente de hipertensión pulmonar que es colombiana y ella lidera la Fundación Ayúdanos a Respirar en Colombia. En este momento, Dina es la directora de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, directora de la Junta Directiva, pero también es la presidenta de la organización. Dina Grajales es la sucesora de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. La Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar tiene un poco más de 20 años trabajando y Dina ha tenido hoy el privilegio, bueno, ya nos contará si es privilegio, desafío o qué, de dirigir y organizar el 10º Congreso de Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar en Medellín, Colombia, en el marco del Congreso de Azoneumocito. Sí, para mí es un grandísimo honor y sobre todo un privilegio enorme. Ella no sabe cuánto y qué tan grande es este privilegio que yo puedo sentir el tenerla acá hoy. Dina, bienvenida. Migdalia, muchísimas gracias. Yo creo que unas palabras muy generosas. Creo que me siento antes yo muy honrada de estar en tu podcast. Sé el proceso que ha sido para realizar esto, sé el proceso de tu camino con toda la historia que tienes en el tema de salud, en el tema de advocacy en la región y me siento yo honrada de esta invitación. Gracias. No, gracias a ti. Dina, digamos, de este legado que estás recibiendo de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, me gustaría saber qué es eso que tú atesorarías y continuarías con él y qué es eso que quizás cambiarías para mejorar. Bueno, yo creo que es una pregunta supremamente retadora porque primero fui paciente antes de ser líder de organización. Entonces, definitivamente, la pasión por seguir con vida, la pasión por tener tratamiento, la pasión por tener una vida normal, esa pasión se traslada al liderazgo y creo que es fundamental no perderla, porque sin esta pasión se pierde el propósito, se pierde el objetivo y creo que tocaría cambiar de labor si se pierde la pasión. Ujú. Entonces yo atesoraría esa transmisión de ese apasionamiento por el trabajo, por trabajar por los demás, inclusive a veces por encima de uno mismo. ¿Qué cambiaría? Me encantaría que esta red colaborativa que tiene reconocimiento latinoamericano y tiene reconocimiento global fortaleciera aún más este movimiento y esta imagen de manera global, porque a pesar de que somos latinoamericanos de habla hispana, donde a veces no somos tenidos en cuenta desde los comienzos, sino ya en el resultado de los estudios y de las elecciones, yo quisiera que tuviéramos un papel mucho más participativo, mucho más activo, independientemente del idioma. Excelente. Gracias, Dina. Dina, cuéntame una cosa. Siempre he tenido esa intriga. ¿Qué conversaciones tiene Dina con Migdalia Denis en la cabeza al asumir este rol de presidente de la Sociedad Latina? Pues que Migdalia Denis deja la vara demasiado alta. De verdad que la deja muy alta porque
tengo el conocimiento de cómo tuvo su camino, no lo presencié, pero he podido escuchar sus historias, no solamente de ella, sino también de los profesionales de la salud, de la industria. Entonces, lo primero es que la vara que se genera es muy alta. En Colombia, decir la vara que se genera es que ya hay unos estándares muy altos de lo que se ha logrado. Entonces, pues no se puede hacer nada menor a esto. Realmente son retos muy grandes. Creo que ahora tenemos un liderazgo más fortalecido, con muchas más herramientas de los que habían antes para poder desarrollar trabajos efectivos y que tengan una verdadera incidencia, tanto en gobiernos como en la vida de los pacientes. Entonces es ahora potencializar todo lo que hay, todo lo que se tiene, esa experiencia y convertirla en algo que pueda tener más cambio para la región. Gracias, Dina. Dina, hablando de la organización del Congreso, más allá de lo que implica la logística, que me gustaría también que me hablaras de el desafío que ha sido para ti organizar este primer Congreso Latinoamericano, pero más allá de ese desafío en términos de logística, de recursos, de generación de programas, porque son un millón de cosas y detalles que nadie se da cuenta que está detrás, pero más allá de eso, ¿qué es lo que tú quieres que se perciba en sala? Y cuando digo eso es quizás ¿qué te lleva? ¿El qué te lleva? Bueno, ahí yo te daría dos respuestas diferentes. Una, que me encanta que se vea que en escenarios de líderes que también son pacientes puede haber un contenido totalmente académico y científico y que hemos avanzado. Hemos avanzado inclusive en el contenido de los eventos, las actividades que hacemos, con un lenguaje también de comprensión que de pronto no lo tiene uno cuando recientemente es diagnosticado, pero que se logra cuando uno quiere aprender, cuando uno quiere entender, cuando se rodea de las personas con las que puede enseñar. Eso es algo súper importante. Y el que me llevo, bueno, esto es un trabajo impresionante. Yo ya había tenido la oportunidad de organizar eventos, pero cada evento es un reto diferente. Toca tocar muchas puertas, toca buscar muchas opciones, toca reacomodar el proyecto, volverlo a formular, volver desde el inicio. Es un trabajo por lo menos 6 meses antes, ha sido y donde siempre al final, en el último momento, hay que volverse a reinventar, porque a veces todo no está dicho. Claramente hay estrés, pero en el momento en que tú ves el resultado y que vas viendo que las cosas las estás haciendo adecuadamente, creo que eso es lo más importante. Y tener también el soporte de un equipo de trabajo que aporte, que ayude, también hace parte de que sea exitoso, porque hay cosas que no se pueden hacer solos. Y trabajar por una red latinoamericana indudablemente necesita del apoyo y de la ayuda de quienes piensan igual y tienen ese mismo objetivo. Excelente. Dina, quisiera que nos compartieras desde tu experiencia de liderazgo algo que te haya pasado detrás del escenario que quieras compartir con nosotros. Algo de lo que quizás nadie se imagina que le pasa a un líder que está parado aquí, toda hermosa, bella, vestida de rojo con su labiote y su... Ajá, pero algo desde el punto de vista, desde el ser humano líder, que haya pasado que nos quieras compartir. Bueno, hay varias cosas. Tengo 3 de mis pacientes más amadas en una UCI. Hay que estar atenta a ellos, pero hay que sacar adelante el evento. También soy paciente, como bien lo dijiste. Muchas veces ha tocado tener cambio de catéter, ir con toda la inflamación, ir con el dolorcito, arreglarse, ponerse bonito, pero de una u otra manera eso también es terapia. También es terapia porque creo que uno se compromete mucho y como que siente que en lo que se compromete hay que sacarlo adelante, porque finalmente no es como decir hoy no me tomo un café. No, es un compromiso por la vida de personas, es un compromiso por una red, por formaciones, por contratos que se hacen para el cubrimiento de eventos. Entonces también es una responsabilidad grande y a pesar de a veces estar en momentos con algunos inconvenientes, como tú bien dices, lo que está pasando atrás, pues bueno, hay que sacar las cosas adelante y hay que hacerlo bien.
Y cuando tú, o sea, te escucho y creo entender que tú consideras que este tipo de trabajo de alguna manera es una terapia para ti. ¿Qué es lo que me quieres decir? Que cuando trabajas en esto a veces dejas de pensar en tu hipertensión pulmonar porque estás pensando en la hipertensión pulmonar de los demás, de la persona que está en determinados países donde no tienen acceso a nada, donde no tenemos el contacto de un médico que trata hipertensión pulmonar, donde no hay un centro de referencia. Pensar en todos esos casos y en todas esas personas, en los correos que recibimos a menudo pidiendo ayuda desde países como Honduras, como Nicaragua, como Cuba, de otros países donde no hay ninguna posibilidad. Entonces, la terapia es que trabajar por más personas con esta condición, de verdad que a veces hace olvidar que tú también tienes la hipertensión pulmonar. Yo creo que actualmente por el tratamiento que he podido llevar, creo que a veces recuerdo que tengo hipertensión pulmonar cuando tengo que recargar mi dispositivo. El resto no lo recuerdo, a menos de que tenga un cambio de catéter, que es algo esporádico, depende el tiempo en que toque. Entonces, para mí sí ha sido una terapia. ¿Y tú consideras que eso a su vez está conectado con el propósito, que está como mezclado? O sea, a mí se me ocurre pensar eso, que es una mezcla entre el propósito que te lleva a un nivel superior de poder, que algo como que te lleva a un nivel superior y decir, esto es una terapia y a su vez tu propio organismo está diciendo, espérate un ratico que tú estás en un proceso, pero ralentízate porque aquí hay otra cosa suprema, algo así, lo que me estás tratando de Claro, decir, ¿o no? aparte de que hay personas que han buscado su propósito, sabiendo y siendo conscientes de lo que están buscando. Otros llegamos al propósito por una enfermedad, Ujú. algo que no lo teníamos planeado, algo que nunca habíamos tenido en nuestro DOFA, algo que nunca habíamos tenido en planes. Entonces, finalmente terminas encontrando un propósito donde tú no imaginabas encontrarlo, ni a un camino que no sabías que tú ibas a llegar. Claramente. Dina, y después de todo este recorrido que viene de ser paciente, de estar trabajando en la organización local y ahora asumir este otro rol en una organización regional, ¿cómo consideras tú, cómo crees tú que la voz del paciente puede dejar de ser un adorno? Porque tú y yo sabemos que muchas veces es un adorno. Y es horrible decirlo, es políticamente incorrecto decirlo, pero nosotras sabemos que es así, porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. ¿Cómo pasar de ahí a que esa voz sea una verdadera brújula en la región para el acceso, para la detección temprana, para una mejor calidad de vida? Bueno, justamente lo que hacemos en la 10ª cumbre, las personas se tienen que preparar para esto. Hay que prepararse, hay que comprender la enfermedad, hay que conocer a los médicos referentes no solamente de un país, hay que codearse con los profesionales, con los científicos. Tenemos que dar un paso adelante, no quedarnos en el rincón de pacientes asustados, claramente por lo difícil que puede ser tener esta patología, pero tenemos que darle un vuelco a esta adversidad, como tú bien lo decías. Hay que darle una vuelta a esto, hay que mirar cómo nos empoderamos del conocimiento, porque ahora se utiliza mucho la palabra empoderamiento, pero creo que se está de pronto desdibujando un poco porque necesitamos que la gente se prepare, que la gente aprenda del tema, que la gente aprenda a incidir, que la gente pueda hacer advocacy, que la gente se una a las organizaciones de pacientes para que esas voces no sea una voz, sino que sea un grupo de voces, que finalmente es uno de los objetivos principales del movimiento asociativo, llegar a un cambio por la unión de personas. Ok, o sea, es decir, que es esa unión lo que va a ser la brújula. Eso es lo que quieres decir. Definitivamente. Tenemos que estar unidos. Sí, sí, yo coincido contigo. Y no solamente los pacientes con las organizaciones de pacientes, sino ese movimiento asociativo también. Y ser
que lo hemos conversado mucho en la intimidad tú y yo, esa reciprocidad y esa reciprocidad que también está conectada, yo creo que al agradecimiento, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos pretender ser lo que tenemos que ser en la región si no trabajamos de una manera unida? Sí, Migdalia. Además, yo creo que la red de hipertensión pulmonar, creo que es una de las redes más fortalecidas que hay de las enfermedades Rara. respiratorias huérfanas, ¿cierto? Raras, bien llamadas. Creo que es la red más fuerte, más consolidada. Sí. Los años que lleva de construida, la persona que genera el legado, lo que esa persona hace actualmente, las organizaciones que forman parte, quienes asumimos el nuevo reto. Creo que aquí se unieron muchos factores para seguir consolidando esta red como una de las más fuertes, sí, latinoamericana, pero generando un impacto desde el movimiento global de la hipertensión pulmonar. Es excelente. Y ahora quedándome ahí en este tema de la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, ¿cuál es ese sueño que tú tienes? Y quisiera que me lo dijeras en tres palabras. Cuando se menciona la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar, ¿cuáles son esas tres palabras que tú en tu sueño quieres que la gente lo mencione, lo recuerde o la reconozca? Fortaleza, Fortaleza, ajá, igualdad igualdad y acceso. y acceso. Fortaleza. Igualdad. ¿Me puedes explicar por qué? Claro, fortaleza, justamente por lo que acabo de decir, es la red más fuerte, más con más herramientas para romperla en la región en el tema de la hipertensión pulmonar. Creo que tenemos todas las capacidades para hacerla por quienes la conforman, por todo, ¿sí? Por el espacio, por el reconocimiento, ¿sí? Por todo esto, por lo aprendido y lo desaprendido, y lo que volvemos a aprender definitivamente. Eso es la fortaleza. La igualdad, porque necesitamos tratamientos para todos, no para unos cuantos. Y esa debe ser una misión y debe ser un pilar para la sociedad latina. Y claramente nos iríamos también con la tercera, que fue ¿cuál? No me acuerdo, era fortaleza, igualdad y ¿cuál era Acceso. la otra? Acceso, obviamente. Pacientes Sí. sin acceso a tratamientos, y hablo de tratamientos no solamente a medicamentos, sino a médicos, a centros de referencia, a rehabilitación, a terapias, a información, empezando por información. El acceso puede determinar entre la vida del paciente, como sea, y la de su familia. Obvio, claro que sí. Ahora, ya casi estamos terminando y me gustaría saber, desde tu interno y tu retrospección, ¿cuál es esa victoria silenciosa que tú quisieras tener al finalizar este año? Tu presidencia comenzó al inicio de este año, ¿cierto? Marzo. En marzo. Al finalizar el primer año, vamos a decir un año, ¿cuál es esa victoria silenciosa, esa victoria que quizás no va a aparecer en prensa ni en las redes sociales, pero al interno de Dina, ¿cuál es esa victoria que quieres tener? Bueno, pues que me tocara celebrar los 20 años de la Sociedad Latina, creo que no ha sido coincidencia, porque yo venía apoyando a la Sociedad Latina desde hace unos 7 años, pero hasta este año tomé la decisión de recibir la presidencia. Entonces, creo que no es coincidencia que sean sus 20 años. Creo que el 20 lo asocio también a mi cumpleaños. Creo que todo tiene un mensaje, creo mucho en esos mensajes, y creo que el primer paso fue la cumbre, fue la 10ª cumbre de los líderes, donde demostramos la fortaleza de la sociedad, donde retomamos lazos muy importantes con la academia, con la sociedad científica, con el mismo liderazgo, retomando y centrando en las necesidades que tenemos. Entonces yo creo que es un sueño silencioso que no debe ser silencioso realmente, pero yo creo que es unos 20 años de, más que, no es de renovación, sino de fortalecimiento de la sociedad latina, trabajando todos unidos de verdad, genuinamente, con sinceridad y de una manera muy loable para la región. Bueno, yo considero que es innovación y renovación también, todo junto, porque es una cabeza
mucho más joven, es una cabeza quizás mucho más descontaminada, vivencias diferentes. Pero llevo 7 años, no tan, no tan nueva. Bueno, pero, ajá, o sea, no. Ahora, Sí. Dina, ya hablando un poco más desde el punto de vista de nuestra amistad. Nosotras nos conocimos, la vida nos hizo tener una misma enfermedad con unas vivencias muy particulares y parecidas, y no me veas porque me vas a poner a llorar. Este, donde nuestra motivación ha sido con toda seguridad nuestros hijos, porque tú y yo tenemos esa misma eh, fuerza que han sido nuestros hijos. Hemos viajado juntas, hemos llorado juntas, hemos reído juntas, nos hemos puesto bravas juntas, nos hemos frustrado juntas. O sea, hemos pasado un proceso de vivencias que incluso yo creo que ni con una hermana, porque o sea, hemos traspasado y sufrido cosas y hemos celebrado cosas también muy profundas. Pero más allá de todo eso, quizás qué o cuál es esa conversación que Dina ha querido tener con Migdalia y que te gustaría hablar en este momento. Bueno, creo que te la mencioné hace poquito, cuando a mí me diagnostican y bueno, que estás en ese momento donde piensas que fuiste la única con la mala suerte que te tocaba. Yo me acuerdo que yo no conocía a nadie con la enfermedad, y menos vivo, porque todos ya se habían ido. Me acuerdo yo que eso fue como en el 2006, exactamente. Y resulta que yo conocí la Asociación de los Pacientes en Colombia y conocí a Francisco. Cuando él me invitó a que fuera voluntaria de su asociación en ese momento, yo le dije, ¿es que hay más personas con esto? Me dijo, sí, claro, hay más personas. Yo dije, pero si todos nos vamos a morir. Yo no quiero ir a conocer gente con la que me voy a morir. Y me dijo, te voy a mostrar esta revista. Me abre la revista y estaba la foto de una señora con un parche acá. Y me dijo, mira, ella es Migdalia Denis. Me dijo, y tú la tienes que conocer, porque tú vas a ver que no te vas a morir. Y yo, lloré. Y yo, Migdalia, eso pasa así. Después, bueno, seguí apoyando el movimiento asociativo. Después conocí el grupo de pacientes un poco más activos de una fundación también que había en Colombia, porque tenían un PSP. Y fuimos los primeros que usamos tratamiento en Colombia. Y entonces empieza a moverse el tema asociativo. Yo no tenía ni idea de lo que era un movimiento asociativo. Y sale la oportunidad de que me invitan a una cumbre, a la primera cumbre de líderes, que me invitan como paciente para que conociera. Y eso fue en la Argentina. Yo nunca había viajado. Yo tengo pasaporte gracias a que viajé a una cumbre. Si no, yo creo que nunca hubiera viajado. Estaba pensando que ya no lo iba a poder hacer nunca. Cuando conozco a Migdalia, y yo, primera paciente viva, o sea, en realidad. Entonces, imagínate lo que para mí significó Migdalia antes en una revista y después verla. Yo dije, ahora sí tengo esperanza de que no me voy a morir. Realmente para mí fue esperanza conocerte en ese momento, porque dije, voy a durarle un poquito más a mis hijos. Sí, fue de verdad una bandera de puedes durar más, no te vas a morir ya. Y ahí me empecé enrollando, luego me hice parte de Junta Directiva de Sociedad Latina, nos fuimos acercando más, fui conociéndote cómo trabajabas, te aprendí muchísimo, me enseñaste muchas cosas, porque no has sido nada egoísta conmigo enseñándome, ¿sí? Por eso yo siempre digo que tú has sido mi mentora en todo este tema. Y yo creo que tú no sabías eso, de que yo te había visto en una revista y me hiciste creer que sí iba a vivir. Ay, Dina, por favor. Claro, tal cual, fue eso. Y yo dije, puedo vivir. Sí, fue eso, fue mucha esperanza, demasiada esperanza. Y bueno, ya después ya fue conocernos, pero ya éramos más cercanas. Pero antes de conocerte,
esa fue toda la emoción, el sentimiento. Y yo le mostré a mi esposo, mira, ya está viva. Y a mis hijos, mami, la señora de la revista. Cuando veo mami, ya la señora de la revista que tiene su acá. Wow, Dina, entonces, el poder de lo que visibilizamos con propósito. Es que no tenemos a veces la menor idea de cómo una historia, por eso las comunidades de pacientes son tan importantes. Así es. Porque no tenemos idea del impacto que está teniendo en la otra vida. En una familia completa. En una familia completa, en un núcleo en familiar una familia completa. Mis hijos ya no tienen la edad que tenían cuando esa revista la tenemos guardada en casa. Como un periódico de esos que usted nunca bota en la familia. Así, está guardada la revista, porque esa era la única esperanza que teníamos. Hoy en día ya ellos son muy grandes, ¿no? Y ellos le tienen a Migdalia un cariño, no la ven todos los días, pero le tienen un cariño a Migdalia. Sí, como si fuera esa tía querida, o sea, pero exactamente por el significado que tuvo el conocerte en ese momento tan devastador para nosotros. Ay, qué cosa tan linda. Sí. Dina, mira, yo no se supone que yo hable desde mí, pero bueno, este es mi podcast y yo hago lo que Hablas de lo que quieras. Hablas de lo que quieres. Yo hoy te miraba y decía, wow, qué gratificante es. Primero, el tema de la trascendencia, porque como que no me había dado cuenta hasta que estaba sentada mirando 20 años y después ver toda la exposición del doctor Londoño y como que pasó 20 años de la historia de no tener nada, un solo medicamento, que no existía en la región latinoamericana, que no existía una sola organización de pacientes, a tener hoy lo que tenemos y verte ahí superando al maestro, porque así lo siento, con esa entereza, con esa fuerza, no me queda más que darle las gracias a Dios porque hay trascendencia en ese legado a través de una mujer que tiene un propósito superior y con toda seguridad vas a tener muchísimos años más de vida, porque yo sinceramente creo que cuando venimos al mundo tenemos un propósito y muchas veces es a través de una enfermedad, pero a lo mejor ni siquiera estuviéramos vivas si no tuviéramos la enfermedad. Así es. Porque el ego, porque cualquier cosa nos hizo pasar de largo y no nos dimos cuenta que existimos. Y esta condición nos ha hecho seres humanos diferentes, seres humanos más, yo creo que íntegros, más perceptivos, más colaborativos. Y pues bueno, yo realmente quiero felicitarte, quiero darte las gracias, quiero honrarte por todo el trabajo que has venido haciendo, quiero honrarte por tu entrega, porque sé de buena fuente y de buena mano, porque nos conocemos mucho, que muchas veces, partida del dolor, estás ahí y la gente ni se da cuenta de eso. Así que gracias, Dina. Gracias por estar siempre para mí también, porque siempre estás. Y eso te lo agradezco profundamente. Y pues bueno, nada, la verdad es que me siento súper honrada y privilegiada de tu bondad de compartir este espacio hoy conmigo acá. Soy una excelente alumna, he aprendido de la mejor. Ay, tan bella, definitivamente, Migda, gracias a ti. Tú sabes de verdad que yo no tengo tampoco a ti cómo pagarte por esto que ya te conté, ni por todo lo que he aprendido, ni por todo lo que hemos hecho, ni por todo lo que hemos viajado hasta cuando nos ha dejado el avión. O sea, han sido tantas experiencias donde de verdad que aunque trabajamos por la hipertensión pulmonar y pues ahora por las respiratorias crónicas, siempre ha habido algo que hemos tenido en común, que lo hemos manejado y que definitivamente a veces pienso que más que el propósito era el destino, que debía ser así
porque bueno, la hipertensión pulmonar llegó a cambiar y a marcar destinos definitivamente, porque no podemos ignorar que fue eso lo que nos tiene aquí en este año en Medellín, en tu podcast, en el marco de algo tan importante para nosotros y que estoy segura que para ti también lo es. Gracias, Dina, tan bella. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Hemos tenido hoy en este episodio a Dina Grajales, una de las grandes de la región latinoamericana, y no solamente en hipertensión pulmonar, sino en enfermedades respiratorias crónicas. Dina es un ejemplo a seguir. Dina es una persona que, como ya si han llegado hasta acá, se han podido dar cuenta que pone su propósito por encima incluso de sus dolores. Espero que este episodio les haya gustado y por favor, si les ha gustado el episodio, compártanlo, síganos, denle like y sobre todo comenten, porque esto es lo que hace posible que podamos seguir gestionando episodios y contenidos como este. Muchísimas gracias.